dar a conocer sus productos o servicios. ¿Vale? Esa sería nuestra primera idea principal y nos dice que para lograrlo debe de ser eficaz y eficiente. ¿Sí? Esa sería la segunda característica dentro del mensaje publicitario, además de que nos marca la definición como un producto compuesto por varios elementos combinados. A su vez, todos los elementos en los que nos podamos nosotros apoyar para identificar a qué se refiere con mensaje publicitario. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? ¿Qué es un mensaje publicitario? Este tipo de mensaje que los conocemos y vemos de manera cotidiana. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos definir? Porque dentro del mismo texto que nos indica, encontramos que tenemos, perdón, también imágenes, ¿sale? Símbolos, sonidos, que nos ayudan a transmitir esa idea con la finalidad de crear algo que nos llame la atención. Entonces, todos los mensajes publicitarios surgen de los elementos de apoyo que tienen las agencias publicitarias para poder crear ese mensaje y obtener lo que ellos consideran que es que el consumidor adquiera el producto que ellos están ofreciendo. Y se basa en estos elementos: textos, imágenes, sonidos, símbolos, ¿sale? Para captar la atención y poder crear esa persuasión en ellos. ¿Ok? A eso se refiere el mensaje publicitario. Y para que exista este mensaje, podemos entender diferentes características, ¿sí? Ahí en su antología nos marca en la página 23 diferentes características en cuanto a la manera en que se haga efectivo ese mensaje, que debe de ser claro, focalizado, conciso, directo, creíble, pero sobre todo persuasivo, ¿sale? ¿Y de qué manera logramos estas características? Principalmente en la brevedad de nuestro mensaje, ¿sí? Por eso es que debe de ser claro y directo, para que no cause distracción con los demás elementos. Nuestro mensaje debe de ser breve. Para ello se apoya de palabras específicas, directas, ¿vale? Por eso no utiliza demasiado texto. Nos habla también del lenguaje. ¿Qué lenguaje debemos utilizar para que sea conciso, para que sea creíble? Perdón. Entonces el lenguaje que nosotros utilicemos debe de ser acorde a lo que están anunciando. Por eso debe de mencionar dentro de esas características la focalización, es decir, en qué se van a enfocar para que resalten el producto o servicio y logre captar la atención del consumidor. Entonces, la visibilidad de lo que nos muestran en cuanto a lo que nos están ofreciendo debe de ser siempre las características positivas. ¿Por qué debemos adquirir ese producto? De eso se trata la focalización y a través de ello nos vamos a emplear en el lenguaje adecuado. Al igual que el lenguaje, obviamente las imágenes son los que llaman más la atención. En el caso de un anuncio publicitario, o en los que vemos en las redes sociales, en los banners que nos aparecen,
podemos también identificar que a veces las imágenes son las que captan la atención más que el texto. Entonces, es una característica importante que hay que considerar de qué manera se presenta, qué es lo que quiero que vea, lo primero que quiero que vea el receptor cuando yo envío ese mensaje. Nos dice que debe de ser memorizable. Para ello, debe de ser claro, saber a quién va dirigido mi mensaje y de qué manera lo presento. Y podemos hacer comparación en los comerciales de la televisión, cuando son para niños y cuando son para adultos. Manejan una diferente forma de presentación. Entonces, considerar esa focalización y de qué manera voy a hacer yo que el consumidor, el receptor, capte a la primera mi mensaje. Por eso debe de ser claro, ¿sí? Entonces, una vez que influye en las personas a través de lo que están viendo, se considera persuasivo. Cuando vamos a una tienda de autoservicio y adquirimos ese producto, a veces no es realmente por lo que funciona, sino quién lo anuncia. Esa es otra manera también de captar la atención y de lograr el objetivo de la publicidad, sí que es persuadir en la gente para adquirir ese producto o servicio. Y entonces, muchas veces se ve influida por el personaje que hace el comercial o el anuncio, más que por el producto en sí. O a veces el producto tiene grandes características y minimiza la actividad del personaje y por eso no necesita un personaje como tal. En el caso de los teléfonos, ¿sí? Lo que nos llama la atención son lo que nos anuncian en las características del teléfono. No es si lo anuncia alguien famoso o no, sino la manera en que te están vendiendo el teléfono como tal, a diferencia de un auto o quizá de alguna bebida alcohólica que anuncian a un personaje, que lo anuncia un personaje para que veas que es real el producto y que ese personaje quizá lo llegue a consumir y por eso lo está promoviendo, como en el shampoo o en los tintes que utilizan artistas reconocidas. De esa manera ellos tratan de persuadir al público para poder identificarlo. ¿Sale? Entonces en su antología subrayamos, por favor, antes de pasar a la clasificación, las características del mensaje publicitario. Vemos la primera que nos dice claro. Paola, ¿cuál sería la idea principal de ese párrafo en cuanto a la primera característica? Que debe ser claro para que las personas lo entiendan. Así es, dentro del párrafo, ¿en dónde lo explica? ¿De qué manera lo lleva? Dice, los consumidores no van a tratar de descifrar un mensaje abstracto. Utilizar las palabras justas y con su contenido único es la mejor forma de captar la atención de los usuarios. No se deja de tratar de lado la creatividad, sino de utilizarla en beneficio del mensaje. El éxito dependerá de lo que los usuarios entiendan al recibir el mensaje. Para conseguir que tu mensaje llegue de forma directa, nada mejor que un mensaje claro. Ok, gracias. Entonces, lo principal es utilizar palabras juntas y con sentido único, ¿sale? A eso se refiere el concepto de claro, que las palabras sean específicas. Por eso veíamos en las características generales que nos hablaba de un texto breve y un lenguaje adecuado para poder entender a qué se refiere este punto. Número 2 que dice focalizado. Lucía, por favor. Lucía, ¿nos puede de focalizado, por favor? Sí, Miss, perdón. El mensaje publicitario tiene como fin dar visibilidad y las ventajas y beneficios de aquello que se promociona. Sin embargo, un mensaje centrado únicamente en mostrar todas las bondades de un producto y servicio será más confuso para los consumidores. Es preferible focalizar
los esfuerzos en uno o dos puntos positivos, que serán más fáciles de retener. Seguro que tu producto tiene una característica principal, que es lo que le distingue de las competencias. Insiste en este punto y además presenta otros puntos fuertes. Gracias. Entonces, el punto de focalizado, lo que en sí se basa es en que presente las ventajas y beneficios de lo que se promociona. Les comentaba yo, en los anuncios actuales, por ejemplo, en los celulares, antes pues sí lo anunciaba un famoso, un artista, un personaje importante dentro de lo que es la televisión o las revistas, y actualmente no, actualmente simplemente nos informa, nos muestran el teléfono, sus características, cómo se utilizan principalmente, y perdón, y vemos entonces que con esos puntos ya están dando la ventaja del producto y esos beneficios como tal. Podemos identificarlo también de tal manera que, por ejemplo, en los productos más comunes que consumen, siempre nos van a decir los beneficios o quizá nos van a decir que es más bajo, de más bajo costo que otros, y tratan de esa manera lo que podamos nosotros realizar como tal para adquirir ese producto, ¿sí? Jesús, ¿nos puede leer conciso, por favor? Sí, gracias. Gracias. Entonces vemos que conciso se refiere a la manera directa, ¿sale? De enviar ese mensaje. Por eso nos dice lo bueno si breve, dos veces bueno. Entre más breve es más efectivo. Como los eslogan que manejan, que se logran posicionar por la manera en que los presentan y a veces los utilizamos en otras situaciones. Vamos con lo de directo, Valeria, por favor. Los mensajes con menos florituras son más efectivos. Nuevamente, la creatividad es un extra en cualquier anuncio, lo que no quiere decir que la comunicación no pueda ser directa. Los usuarios no tienen tiempo que perder. Se apostarán por aquellos que colmen sus necesidades desde el primer momento. Sé creativo, sé diferente, pero sé directo. Gracias. Entonces es decir específicamente cuáles las características del producto para que tú lo adquieras. A eso se refiere ser directo. Por ejemplo, cuando vemos los anuncios del shampoo, ¿qué es lo que nos dicen? Que para un cabello sedoso, largo, hermoso y manejable, ¿sabes? Son características específicas de lo que tú adquieres al consumir ese producto. Entonces son más directos, ya no les dan tantas vueltas para decir que para atraer la mirada de los hombres, ya no nos echan tanto rollo, ¿sale? Simplemente nos dicen cuáles son los beneficios que tú obtienes al adquirir ese producto. Nos dice creíble, que es la invasión de la publicidad, hace que muchos de los mensajes que se lanzan sean engañosos o que utilicen cualquier técnica para atrapar a los consumidores. Esto no debería ser así, pues tarde o temprano los usuarios descubrirán el engaño. Un mensaje creíble es más efectivo a la larga y conseguirá clientes fieles para el producto o servicio. Además, hoy en día las marcas que mienten son penalizadas por el consumidor, así que tu campaña puede ser terriblemente dañina para tu marca si no dices la verdad. Son como todos los productos milagro que conocemos, ¿no? Que te ayudan en ciertas cosas, pero obviamente
los tienes que acompañar en otra rutina, en otra forma de consumirlo, cambiar hábitos quizá, y en ese punto es cuando se desilusionan porque no hay esa manera de comprobar que realmente solo el producto en sí funcione como tal. Entonces, en el punto de creíble, lo podemos encontrar por ejemplo, en el refresco que más conocemos todos es la Coca-Cola, por la manera en que lo vende, en que ofrece su producto y que quizá no tiene que presentar gran producción en sus comerciales porque su marca ya está posicionada por todo el trabajo que hizo anteriormente, que fue efectivo a la hora de promocionar sus productos. Fue creíble porque cuando el consumidor lo compra, lo adquiere y comprueba lo que anuncian en la televisión en cuanto al consumo de ese producto, ya no es tan penalizado como tal, sino que es aceptado. A eso se refiere con lo creíble, ¿no? Trabaja sobre lo mismo. Y en persuasivo, obviamente hemos trabajado la persuasión a través de lo que es la manera en que se presenta. Por ejemplo, en todos los elementos que podemos considerar como persuasión para poder hacer que el consumidor crea que el producto realmente sirve y cuando vaya a la tienda sea el primero que compre, cuando busque algo de lo que nosotros estamos vendiendo. Por eso se le dice persuasivo a través de los diferentes elementos. Por ejemplo, los cereales, cómo atraían a los niños con los animalitos, ¿no? Que aparecían en los cereales, el tucán, el tigre, el elefante, ¿sí? La manera en que hacían esos comerciales eran atractivos y se lograron posicionar, que aunque ahora ya no aparezca el animalito, bueno, pero ya está posicionado a través de la persuasión como la manejó mediante el uso de esas herramientas que eran los animales, las imágenes, los comerciales. De esa forma se podría entender que logró la persuasión. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda de las características de lo que es el mensaje publicitario? De mi parte no, mis. No, gracias, Paula. Ok, entonces vamos a ver a qué se refiere esta clasificación. ¿Sale? En su libreta ponen como título tipos de mensaje y subtítulo mensaje publicitario. Ok, ponemos por favor el concepto de mensaje publicitario que dice, es un producto compuesto por varios elementos combinados. Imágenes, sonido y texto.
Ok, pasamos entonces a ver a qué se refiere esta clasificación del mensaje. ¿Sale? Podemos encontrar la manera en que está representado, ¿sí? ¿En dónde lo encontramos? Periódicos, revistas, carteles, espectaculares, cine, radio, televisión, ¿sí? Es la manera en que podemos nosotros encontrar la primera clasificación del mensaje publicitario. ¿En qué medio lo vemos? A eso se refiere como soporte que utiliza. El siguiente punto es, ¿qué quiere anunciar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el producto o servicio por el que se va a trabajar para crearlo? El tercero nos habla de lo que es la manera en que los podemos clasificar para poder darlos a... ¿Sale? Y nos menciona que hay tres tipos de publicidad: la referencial, la emocional y la simbólica. ¿Sí? La referencial, cuando hacemos que el producto lo recuerden por la manera en que está presentado, en este caso, por ejemplo, en los anuncios de comida, ¿vale? A veces nos representa simplemente la manera en que se hace la imagen o la foto de lo que es lo que se está vendiendo, cómo se presenta. La emocional, porque en el caso de la Coca-Cola siempre habla de la unión familiar, entonces se identifica con con el consumo de la coca, pero siempre en armonía con los demás. Y la simbólica, porque maneja algunas representaciones que la misma sociedad puede presentar en cuanto al uso de esos símbolos. ¿Sale? Entonces podemos encontrar tres diferentes formas de hacer esa presentación, ya sea del producto o servicio. Ok, vamos a trabajar con la segunda actividad de hoy, que va a ser sobre las características del mensaje publicitario, que es de los puntos que estuvimos leyendo, ¿vale? Sobre ese van ustedes a realizar ejemplos. O sea, de todos los mensajes o de los anuncios que han visto, ¿cuáles les considera un mensaje claro? ¿Cuál es el ejemplo de un mensaje claro? Y van a poner como ejemplo, no sé, el comercial de iPhone, porque nos describe el producto como tal, sus características, ¿sale? Sus funciones. Van a poner un ejemplo de cada tipo de característica refiriéndose a algún anuncio que conozcan ustedes o pueden buscar en internet. Alguno que represente alguno que represente esa característica, ¿sale? Sí, Mande. me quería preguntar si las actividades de la semana pasada mías estaban justificadas. Bueno, me quedé, no sé Sí, qué le haya dicho la nota. sí, 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 sí las justificaron, Valeria, no se preocupe. Sí, sí hay justificante